¿por qué he decidido hacer este programa para ustedes? Porque miren, si a niveles altos de jerarquía vemos lamentablemente que hay gente contaminada de ideologías y gente no solamente contaminada de ideologías, sino militando por ideologías dentro de la iglesia, al punto de que no es la primera vez que se usa el sínodo para avanzar estas agendas y para normalizar el pecado, ciertos pecados. Por cierto, los pecados que más se tratan de normalizar en nuestro tiempo, y de hecho hay que estar alerta, son los pecados contra el sexto mandamiento. O sea, hay mucha conciencia, por ejemplo, de denunciar el robo, el fraude, la injusticia contra los pobres, el maltrato a los migrantes. Y qué bueno que haya esa conciencia, ¿no? Qué bueno que haya esa denuncia de esos pecados. Pero cuando se trata de pecados sexuales, como la doctrina moral católica choca directamente con el mundo en este tema, con el espíritu del mundo, hay como un complejo de inferioridad en muchos católicos, o hay una contaminación ideológica ya en muchos católicos, y de manera que ya no piensan en estos temas como debería de pensar un cristiano, sino que piensan como piensa la gente del mundo. Y entonces ya no les parece pecado lo que es pecado, aunque digan que tienen fe, aunque tengan cargos importantes. Es que hay obispos que han expresado posturas así, hay cardenales que han expresado estas posturas. Entonces la normalización del pecado, según mi punto de vista, se está dando específicamente en los pecados contra el sexto mandamiento. Más concretamente, fornicación. O sea, se trata de como hacer creer que esos pecados no son tan graves que te pueden privar de la vida eterna. Es verdad que no son los pecados más graves, es verdad. Pero es verdad también que muchas almas pueden ir al infierno por cometer esos pecados. Al menos, Santa Jacinta Marto, la vidente de Fátima, dijo que la Virgen le había dicho que muchas almas se condenan en nuestro tiempo por pecados contra el sexto mandamiento. Yo no creo que Santa Jacinta haya mentido. No creo que haya soñado a la Virgen decir eso. Entonces, ¿por qué no se advierte sobre el peligro? O sea, quien vive en unión libre, en una situación habitual de fornicación, está poniendo en grave riesgo su vida eterna. Quien vive en adulterio. El adulterio sucede cuando alguien con un matrimonio válido, abandonando a su cónyuge legítimo, se une a otra persona con quien no tiene un matrimonio real. El adulterio lo cometen los dos. Quien tiene vínculo válido con otra persona y quien no lo tiene. O a veces los dos lo tienen un vínculo válido con otras dos personas distintas y se juntan en una nueva unión. Y se comete el pecado de adulterio habitualmente. Como se comete el pecado de sodomía habitualmente en estos supuestos matrimonios del mismo sexo. Ahora, esto pone en riesgo, grave riesgo de condenación a las personas. Como cualquier pecado grave, cualquier pecado mortal, no solo los pecados sexuales. Claro que el que está robando en su trabajo, el que está haciendo fraude, el que está maltratando a sus trabajadores o cometiéndoles injusticia, habitualmente está poniendo en grave riesgo su salvación, por supuesto, y hay que decirles a todos los pecadores, hay que decirles que su pecado los pone en riesgo de perder la vida eterna. Y hay que decirles claramente que no se puede tener vida de gracia viviendo en pecado. Que no se puede tener verdadera amistad con Cristo viviendo en pecado. No hay tal amistad con Cristo. Cristo dijo, si ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces es una ilusión, es un engaño. Nos podemos engañar. Podemos creer que tenemos una grande espiritualidad, una gran relación con Cristo, una gran vida de oración. Y podemos creer que estamos en estado de gracia cuando en realidad nuestra alma está pudriendo
porque estamos en pecado habitual, pero nos podemos engañar y otros pueden contribuir a nuestro engaño. Ahora, si eso está pasando en el sínodo, en altos niveles de la iglesia, no crean que sucede nada más allí. Hago este programa para ustedes porque este programa no lo van a ver los que estaban en el grupo 9 del sínodo, seguramente. Este programa no lo van a ver los de la Secretaría General del sínodo, ni espero que lo hagan. Este programa, ¿quién lo va a ver? El católico ordinario. Ustedes que están en los grupos parroquiales, ustedes que van a la misa todos los domingos a su parroquia y escuchan las homilías del sacerdote, ustedes que van a confesarse regularmente y escuchan los consejos de su sacerdote en confesión. Ustedes que mandan a sus hijos al catecismo, al grupo o movimiento juvenil de su parroquia. Ustedes jóvenes que van a la pastoral juvenil de su parroquia. Ustedes que mandan sus hijos al colegio católico, confiando en que allí se les enseña la doctrina católica. Pero muchas veces resulta que no es así. Es que yo hago estos programas para que sepan si a niveles altos de la jerarquía, donde está cerca el romano pontífice, donde está cerca el sucesor de Pedro, algunos se atreven a llevar sus agendas a esos niveles. ¿Ustedes creen que se la van a pensar para empujar sus agendas acá donde nadie los ve? Por supuesto que no. Tengo un montón de testimonios. A mí me consta, yo lo he visto. Yo conozco directamente ámbitos eclesiales donde se promueven doctrinas contrarias a la fe católica, donde se promueven las mismas ideologías de moda que están en el mundo. Y tengo testimonios de muchísima gente, porque gracias a Dios mi canal lo ven prácticamente en todos los países de Hispanoamérica y en España. Hay seguidores de Conservando la Fe, y en algunos países de Europa donde no se habla español, pero hay hispanos. En Estados Unidos, mucha gente, en muchos lugares de Estados Unidos, ven Conservando la Fe. Tengo testimonios de muchas personas que me han dicho que escucharon algo contrario a la doctrina católica, y específicamente en estos temas, justificando los actos homosexuales o justificando las relaciones del mismo sexo o justificando el adulterio o justificando la unión libre, y lo han escuchado en predicaciones del púlpito, en domingos, en misas dominicales, en homilías. Lo han escuchado en el confesionario, porque hay gente que va y se confiesa con el sacerdote, le dice: padre, cometí este pecado, y el padre le dice: no, eso no es pecado, no te preocupes. Tengo testimonios de gente que en el colegio católico, la religiosa o el religioso, el sacerdote del colegio católico les enseñó a sus jóvenes o a sus niños que tal acción ya no es pecado, que no tenemos que considerarlo así. O que simplemente dijo: tenemos que respetar. Dios bendice cualquier tipo de amor. Entonces, esta confusión que vemos en el sínodo, empujada en el sínodo con el objetivo de oficializarlo, ya está en muchos lugares. Y no podemos ser ingenuos, queridos hermanos. Entonces, no digo esto para sembrar duda o una mala actitud con respecto al sínodo. No, yo estoy diciendo, hay quienes están usando el sínodo para esto. No estoy diciendo, el sínodo es esto. Estoy diciendo, hay quienes están usando el sínodo para empujar sus agendas. Como el sínodo nos ha llamado a que se escuchen todas las voces, y yo por eso estoy hablando tranquilamente, porque en la iglesia sinodal todas las voces se supone que son valiosas, son dignas de ser escuchadas. Todas las opiniones se tienen que escuchar con respeto. Entonces, bueno, lo tomamos. Pero
hay algunos que están usando esto no para enseñar más claramente la doctrina católica, no para predicar con más contundencia las palabras de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo, no para llevar las almas a la vida eterna, sino para llevar el pensamiento del mundo al seno de la iglesia, para convencernos de que las ideologías que circulan en el mundo tienen la razón y el evangelio no tiene la razón, y la iglesia no tiene la razón. Por eso tenemos que cambiar, por eso la insistencia en nuevo paradigma, nuevo paradigma, nuevo paradigma, nueva teología, nuevas interpretaciones bíblicas, nueva exégesis bíblica. Todo tiene que ser nuevo, claro, para poder justificar el llegar a afirmar cosas que los santos jamás hubieran afirmado. Incluso que los santos abiertamente combatieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, darnos cuenta de que en la iglesia hay trigo y cizaña. Darnos cuenta de que en nuestra iglesia católica, que es la iglesia que Cristo fundó, Dios está permitiendo por alguna razón, Él está permitiendo que algunos siembren confusión. No nos vamos a ir de la iglesia por eso. Estas cosas que pasan no son señal ni de que el Papa es falso, porque algunos, cuidado con esas posturas también. Mira, el Papa León, ¿cómo está permitiendo todo eso? A ver, el Papa León tiene 1 año apenas de Papa. Hay que darle su tiempo. Y además, él no ha causado todas estas cosas. Entonces, ni para decir que el Papa es falso, ni para romper con el Papa, ni para ofender al Papa, como si fuera el culpable de todos los pecados de toda la iglesia, ni para desconfiar de la iglesia católica e irse a otra parte. No. Pero sí tenemos que darnos cuenta, esta es la iglesia de Cristo y el Señor advirtió que la iglesia sería sacudida. Por eso aquel episodio de la barca zarandeada por las olas. La iglesia sería sacudida, está siendo sacudida. Y el agua del mar está metiéndose a la barca. La barca no se va a hundir. No se va a hundir. Aquí hay que quedarnos en esta barca, pero hay que permanecer fieles a lo que la iglesia ha creído siempre. No caer en estas trampas. En el fondo, el objetivo, ¿cuál es? Es que ya no se le llame pecado al pecado. Porque, ¿qué es lo que busca Satanás con sus engaños? Mantenernos en el pecado. Porque, ¿qué es lo que priva a la persona de la vida eterna? El pecado. Así es que hay un montón de argumentos. La escucha, la inclusión, el diálogo, etc. Ok, pero si todo eso, escucha, inclusión, diálogo, apertura, si todo se usa para llevarnos a concluir que no hay que llamar pecado al pecado, o que el pecado no importa, o no importa tanto, o que se puede seguir cometiendo pecado y al mismo tiempo ser amigos de Cristo, o que se puede seguir cometiendo pecado y al mismo tiempo estar avanzando a la vida eterna, esos engaños no los podemos aceptar. Entonces, cuidado. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Lo he dicho muchas veces. Ama a tu iglesia. No te vayas de la iglesia católica. Ama al Papa y reza por él todos los días. Ama a los obispos y reza por ellos todos los días. Ama a los sacerdotes y reza por ellos todos los días. Pero, cuando se trata de confiar tu alma a un pastor, discierne. No seas ingenuo. Es claro que hoy no cualquiera, por tener un birrete cardenalicio, va a llevar tu alma al cielo. Es confiable para que le entregues tu alma y te dejes guiar por él y te lleve a la vida eterna, ¿no?
No cualquiera que tenga una mitra de obispo es confiable para eso. Hoy no. Bueno, y en toda la historia de la iglesia, creo que solo por tener una mitra de obispo nadie es confiable para llevarte a la vida eterna. No te digo desconfías de todos, no, pero hay que discernir. Jesucristo dijo, cuidado con los falsos maestros. Jesucristo lo anunció. No cualquiera porque es tu párroco, por ser sacerdote, por el simple hecho de tener el orden sagrado, por el simple hecho de ser religiosa, es confiable para que tú sigas a esa persona ciegamente. Es más, ni yo te digo, escúchame a mí y créete todo lo que yo te diga. Confía en mí ciegamente. No, 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 de ninguna manera. Tienes que discernir todo lo que escuchas, incluir lo que yo te digo. Tienes que formarte. Estamos en tiempos extraordinarios, por eso hay que formarnos bien. Es importante catequizarte tú mismo y catequizar tus hijos si eres papá. Y si vas a entrar a un grupo de iglesia, es importante que te des cuenta si ese grupo es sano. Porque hay grupos eclesiales tóxicos donde se difunden estas ideologías. Donde con el pretexto de la inclusión y del escucha y del diálogo y del sino y todo, se deja a las personas en su pecado. Donde se ataca a quienes denuncian a los que quieren normalizar el pecado. O a quienes simplemente quieren recordar las enseñanzas de Cristo que la iglesia siempre ha sostenido. Si estás en un grupo así, salte de ahí. No te salgas de la iglesia católica, salte de ese grupo, de ese movimiento y búscate otro más sano. Si estás enviando a tus hijos a un grupo juvenil así, donde quien les enseña no sabe nada, o cree que sabe, pero no sabe la fe católica, sácalos de ahí. Si estás yendo a una parroquia donde el padrecito cada vez en su sermón dice una cosa rara, que no te suena bien, y no porque no sea según tu opinión, sino porque sabes que no es en conformidad con la doctrina católica, ya no vayas a esa parroquia, aunque sea la que te queda más cerca. Es que ya no estamos en tiempos de ir a la parroquia que nos quede más cerca de la casa. Estamos en tiempos de ir a la parroquia, a la mejor comunidad parroquial que nos quede alrededor. Pero para poder discernir a dónde ir, necesitas estar formado, necesitas formarte. Por eso siempre les digo, léanse por lo menos, por favor, léanse por lo menos el Catecismo de San Pío X. Léanlo. Para que tengan una base para poder discernir. Cuando escuchen algo, van a, esto sí, suena bien. El Catecismo de la Iglesia Católica también, pero como es más grueso, la mayoría de ustedes, si no están acostumbrados a leer mucho, no lo van a terminar, se van a cansar, van a desistir, porque es demasiado. El Catecismo de San Pío X es más breve, comienza con ese. Después, ¿quieres profundizar? Sí, vete despacio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero comienza con algo más sintético. Es mi recomendación. Fórmense y formen a sus hijos. No se dejen engañar por gente confundida. Podrán tener la mejor intención, la mejor voluntad. Y muy, muy importante esto, ¿eh? No te fijes nada más en si tiene buen corazón o no la persona que te forma. Porque muchos católicos se confunden por esto. Hay padres, hay sacerdotes muy confundidos, pero tienen un gran carisma. Saben tratar muy bien las personas. Y entonces, de todos modos, confunden a las ovejas. Y cuando las personas dicen, oye, es que tu párroco te está diciendo las cosas, te está guiando mal. Ay, pero es tan bueno. Sí, pero hay que distinguir. Lo que más te interesa de un sacerdote no es su actitud contigo, sino que te pueda garantizar
que sabe conducirte a la vida eterna. Entonces, busca en tu alrededor al sacerdote mejor formado en la doctrina. Busca en tu alrededor al sacerdote más reverente, que enseña a su comunidad también a ser reverente, para que no tengas que estar viendo cada cosa rara en la misa, cada vez que vas a misa y cada vez que tus hijos van a misa. Si sabes que estás mandando a tus hijos a un colegio católico donde les enseñan ideología, sácalos de ahí. Búscales otro ambiente más sano. A veces es mejor que escuchen ideologías en un colegio laico que en un colegio católico. No es el mismo efecto escuchar la ideología de un maestro X que de una religiosa, la monjita que da la formación en la fe en el colegio y se las da mal. Eso va a causar peor efecto en tus hijos. Entonces, por muy buenas que sean las personas que son tus agentes de pastoral, tus pastores, tu sacerdote, tu religioso, tu religiosa, si no te enseñan la doctrina de Cristo o si tratan de justificar el pecado, tienes que buscarte a alguien más para confiarle tu alma. Entonces, estamos viviendo tiempos de crisis en la iglesia. No es para espantarnos, no es para huir de la iglesia, no es para esconder la cabeza, no es para voltearnos a otro lado y hacer como si no pasara nada. No es para odiar a nadie, pero sí tenemos que reaccionar y hay que cuidar nuestra fe. Bueno, espero que esta reflexión les sirva y vuelvo a repetir, si esto está pasando en el sínodo, no seas ingenuo y no pienses que no puede estar pasando muy cerca de ti, tal vez en tu contexto eclesial. Por eso, estate atento. Si no has visto nada de esto, felicidades. Gracias a Dios. Qué bueno que no te ha tocado. Pero si lo encuentras, ten cuidado, no te dejes engañar.